está ocurriendo con el fenómeno del Niño, esto a nivel mundial. Hay una nueva fase del fenómeno del Niño que podría comenzar en cuestión de semanas. Vean, estos son los gráficos que se están analizando. Esto según una advertencia de Naciones Unidas. Esas imágenes satelitales y los gráficos que se analizan muestran una elevación de las temperaturas en un planeta que ya está sometido a la presión del cambio climático. Vean las corrientes marinas cómo empiezan a desplazarse. Lógicamente, este video grafica muy bien la temperatura del mar con una temperatura totalmente anómala. Los pronósticos de diferentes agencias sugieren que podría convertirse en uno de los episodios más intensos jamás registrados, lo que llaman un super niño. Advierten que este fenómeno de Niño provocará un clima cálido y seco en algunas zonas de Sudamérica, el sudeste asiático y Australia, lo que aumenta las posibilidades de sequías e incendios forestales. Sin embargo, también pueden causar estragos en India y provocar condiciones más secas en el norte del Gran Cuerno de África, mientras que las lluvias más intensas pueden aumentar el riesgo de inundaciones en el sur de Estados Unidos. Obviamente, la gran preocupación que hay es por las repercusiones que puede tener este fenómeno del Niño sumamente intenso, principalmente en la producción de alimentos y, lógicamente, en las pérdidas económicas millonarias que esto va a dejar en todo el mundo. Y este es un tema preocupante. Estábamos hace unos instantes enlazados con el ENFEM, que también ya viene cambiando sus proyecciones para lo que se anticipa suceda con el Niño en nuestro país, entendiendo que son estas previsiones, estos reportes que se hacen de manera trimestral, porque necesitas información de 3 meses para luego hacer tu diagnóstico. Tienen que ser tomadas de manera urgente por las autoridades que están ahorita sentados en sus cargos para anticipar e ir preparando los planes para lo que se pueda venir. Así es. De hecho, estos estudios señalan que podría ser el fenómeno del Niño con mayor intensidad, al menos los últimos 140 años. O sea, mucho más severo, mucho más devastador, si se puede decir. Y hay que tener en cuenta que en ese momento nosotros estamos en una etapa de transición. Habrá un nuevo presidente en julio, pero hay que tener en cuenta que este impacto económico, va a dejar secuelas. Es más, advierte que las consecuencias del fenómeno del Niño, que ya señalaba Naciones Unidas que podría comenzar entre junio y julio, podrían proyectarse incluso hasta los primeros meses de 2027. Obviamente, eso no quiere decir que el fenómeno se va a prolongar demasiado, pero las consecuencias que va a tener se van a empezar a arrastrar. Entonces hay que tener en cuenta todo un plan para poder activarlo, debido a que, como hemos dicho muchas veces, este tipo de fenómenos no los puedes evitar, pero sí puedes mitigar el impacto que van a tener. Y eso es parte de lo que siempre preguntamos, ¿qué estamos haciendo al respecto? En medio de todas las situaciones del día a día, de lo cotidiano, de lo que se habla de un lado, del otro, ¿cuál es el plan que se está dejando? ¿Quién ahorita está a cargo de gestionar? Porque siempre todo este tipo de fenómenos necesitan un liderazgo, necesitan una persona que se encargue. Porque sí, son muchas piezas que entran a tallar, son gobiernos locales, provinciales, regionales, distritales, es el gobierno ejecutivo central, pero siempre tiene que haber una cabeza. Ok, el encargado de gestionar la comisión, el Niño, se llama fulano de tal. Normalmente es un ministro, normalmente es una persona que tiene un conocimiento relevante, o pones un jefe del COEN que tenga esta capacidad de gestión y de articulación, porque si cada uno va a hacer lo que cree tiene que hacer, luego nos vamos a enfrentar a una situación por no coordinar. Así es, y lo importante es ya ver las regiones y qué material, qué equipo tienes para poder llevar ayuda a las personas que lo van a necesitar. Precisamente tenemos un cuadro para ver más o menos cuál ha sido la proyección de las regiones que han sido más afectadas por ese tipo de fenómenos ya en el pasado. Eso nos puede dar una proyección de lo que podría ocurrir en los próximos meses. En el 2023, vean este cuadro, hubo 138 distritos en emergencia por el fenómeno del Niño. Esto en todo el país. En Cajamarca, vean las regiones en rojo que fueron las más afectadas. Cajamarca, 65 distritos en esta situación. Amazonas, 13. Pasco, 1. Huancavelica, 1 distrito. Ayacucho, 2 distritos. Apurímac, 5 distritos. En Ica, 2 distritos. Callao, 3. Lima, 28 distritos. Ojo, Ancash, 10 y La Libertad, 8. Aquí hay que tener en cuenta un factor sumamente importante, y eso tiene que ver con la densidad poblacional. ¿Cuántas personas viven en cada uno de ellos? Obviamente en Lima,
la capital concentra casi la tercera parte, si no es la tercera parte exactamente, de toda la población del país. Con 28 distritos ya tienes a miles de personas afectadas. Y lo mismo está ocurriendo en Cajamarca, donde tienes 65 distritos afectados. Claro, mucha gente puede decir, sí, pero son menos personas las que viven ahí. Pero estás hablando de la actividad productiva que también se va a ver impactada, no solamente en Cajamarca, en Huancavelica, en La Libertad, en Ica, en Apurímac. Hay ya un cálculo estimado de cuáles son los cultivos más sensibles. Hay un plan de prevención para esto. Hay que tener en cuenta que hace solamente unos días hemos tenido estos bloqueos por los productores de arroz que tienen diferentes demandas respecto al costo de los fertilizantes, a los problemas que ellos tienen con diferentes cultivos. En muchos casos sobreproducción, en muchos casos cuesta mucho más producir que poder vender. O sea, no recuperan el dinero que están ganando. ¿Qué va a pasar con una alteración climática que va a poner en riesgo este tipo de cultivos que son especialmente sensibles? ¿Cuál es la proyección para las exportaciones? Espárragos, mangos, paltas, limones, arándanos, etcétera. Y acá también tenemos que anticipar a saber sobre aquellos alimentos que sí se pueden comprar este año en mayor cantidad y se pueden almacenar. En el caso de los granos, se pueden almacenar sin mayor problema, se pueden generar cultivos alternativos, ver formas de mitigar el impacto económico, el impacto a las tierras, frente a aquellos lugares que tendrán mucha lluvia y aquellos lugares que tendrán sequías, aquellos lugares que pueden enfrentar incendios forestales, temperaturas anómalas. Y estamos hablando de la agricultura y no nos podemos olvidar de la pesca, una actividad muy relevante para la economía de nuestro país. Cuando sube la temperatura del mar, naturalmente las especies típicas se empiezan a alejar, empiezan a ir a aguas más frías y eso hace que mucha de la pesca se vea impactada. Así es un tema muy delicado porque, claro, la misma temporada de desove, de apareamiento se puede extender. Hay ya momentos de veda. Estas vedas pueden extenderse, pueden moverse de fechas. Son muchos factores que hay que analizar que están detrás de esta situación. Hay muchos agricultores de mayor, digamos, que tienen mayor volumen de producción, que ya tienen cosechas que prácticamente están vendidas. ¿Cómo se van a ver afectados? Vimos que ya en el pasado hubo una grave afectación, por ejemplo, en la exportación de mango. Vamos a ver otro cuadro justamente centrado en las pérdidas que se estiman de ese fenómeno. Ahora, esto es un aproximado, analizando un poco las variaciones que se están viendo. Se estiman unas pérdidas diarias de 86 millones de dólares en 7 regiones, esto por el fenómeno del Niño. Los sectores más impactados, manufacturas con 33 millones de dólares diarios, el comercio con 22 millones de dólares diarios, agricultura 19 millones de dólares diarios. Somos un país eminentemente agrícola. Todos los cultivos que se pueden ver afectados estiman una pérdida de 19 millones de dólares por día. El sector transporte, 12 millones de dólares diarios. Claro, estamos hablando de regiones que van a quedar aisladas, carreteras que pueden verse bloqueadas por los desbordes, los huaicos, totalmente destruidas tal vez. No se puede determinar esto, pero el aproximado o lo que ya han indicado fenómenos similares anteriores te dan este margen de pérdida. Claro, esto puede ser mayor, puede ser menor. Es difícil de determinar, pero es más o menos el panorama que ya están aproximando diferentes estudios. Ahora, ¿cuál es la preparación que tenemos? O sea, ¿cómo se va a revertir esta situación? Porque claro, las personas que tienen un cultivo del que depende su alimentación de todo el año, o sea, van a vender eso para poder pagar colegios, para poder garantizar la próxima siembra, para poderse alimentar, etc. Ellos dependen de eso. O sea, no se trata de que vayan y le lleven un par de frazadas y agua y ahí quedó la cosa. ¿Qué va a pasar con sus ingresos de todo el año? Por supuesto, es una situación bien preocupante porque es más preocupante la falta de acción o de reacción que uno siente desde el Ejecutivo. Un Ejecutivo que parece no salir de este loop permanente alrededor del indulto a Pedro Castillo, que parece ser el tema prioritario y más urgente de carácter nacional. Por otro lado, el ciudadano obviamente está pensando en la segunda vuelta, está pensando en el 7 de junio, porque es lógico, hay que ir a votar, hay que elegir a quién será presidente este domingo, pero hay gente que está trabajando ahorita.
y que esa gente que hoy día está trabajando tiene que empezar a gestionar los planes, tiene que empezar a pedir las partidas presupuestales, tiene que avanzar con aquellas obras que sí se pueden avanzar, aquellas compras de productos que vamos a necesitar, no solamente maquinaria pesada, sino medicinas, formas de potabilizar el agua, si hay temas restrictivos con la misma, pero uno siente como que desde hace varios meses, un modo piloto automático como país que lamentablemente frente a las emergencias nos expone muchísimo. Así es, y ojo, que creo que ya es momento de revisar muchos títulos de propiedad que de manera negligente fueron otorgados a personas que están en unas zonas de alto riesgo. O sea, y lamentablemente no pueden seguir viviendo ahí porque están exponiendo sus vidas. Y esa es una pérdida constante de dinero, además de vidas humanas que es irrecuperable, obviamente. Pero hay muchos factores que hay que analizar, porque detrás de todo eso es el impacto económico, las actividades productivas, los cultivos que se echan a perder, la actividad pesquera, etcétera. Pero también hay brotes de enfermedades que vienen después de todo este tipo de fenómenos, producto de sequías, producto de inundaciones. Estamos preparados también para este tipo de nuevas epidemias que pueden surgir con regiones en las que ya tenemos varios problemas como el dengue, etcétera, principalmente el oriente peruano. Pero bueno, vamos a cambiar de tema